Regresamos con Hechos y Opiniones. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que le haya aprovechado su café y su galletita. Miren, hemos visto todos con desolación y con dolor lo que sucede en la hermana República de Haití. Cómo los hermanos haitianos, nuestros hermanos haitianos, producto del terremoto de la semana pasada, han quedado en una situación penosa, desastrosa. Y nosotros como vecinos, nosotros como trabajadores, nosotros como parte de una isla que es imposible que uno se pueda separar del otro, somos hermanos siameses, eso no lo podemos negar, a pesar de algunos sectores quisieran poder separar la parte oeste de la parte este, eso no es posible. Hemos visto a nuestro criterio como programa, hemos visto un descuido espectacular, espartano, de parte de los países del primer mundo y de algunos países vecinos nuestros respecto a la severa crisis humanitaria que hay en Haití. Al momento de producir este programa, se estaba hablando ya de 2.000 y tantos muertos en Haití. Pero no solamente eso, la cantidad de derrumbes que hay en Haití, la cantidad de personas sepultadas todavía, la incapacidad del gobierno haitiano para atender la demanda que existe en las calles haitianas de salud, de asuntos incluso muy pequeños o asuntos muy grandes, el desborde de los hospitales haitianos, la falta de cosas sencillas como jeringuilla, como hilo de suturar, líquidos para higienizar las heridas, etc., es espantosa. Sin embargo, quiero hacer un contraste y con respeto. En el mes de julio pasado, hubo el derrumbe en Miami-Dade, en la Florida, de un edificio que colapsó, lamentable, doloroso, triste, en un lugar donde se presume que hay promedio 97 muertos. Resulta y viene a ser que, bueno, todos los medios, y lo hicieron muy bien, se hicieron eco de esta tragedia. Los medios trasladaron a Miami-Dade, frente a este edificio, todas sus cámaras para transmitir en vivo cada acción que pasaba ahí, el rescate de alguien, la lamentable extracción de algún cuerpo, el riesgo de que el edificio de al lado colapsara también. Y eso estuvo bien porque hay que ser solidarios, porque tenemos que estar donde los hermanos nuestros sufren, tenemos que estar ahí. Y tenemos que sensibilizar a la gente que ve estos medios para que entendamos la importancia de la solidaridad material concreta. Un detalle pequeño, familia. Con Haití no han ido los medios a expresar, a ponernos, a sensibilizarnos respecto a qué dejó este terremoto. Un terremoto que sucede 11 años después de aquel gran terremoto en el 2010. Vino sencillamente a abrir estas heridas y a mostrar el nivel espantoso de pobreza que tienen los hermanos haitianos. No hemos visto frente a los sitios, diversos sitios de la parte sur de Haití, no hemos visto los grandes medios manifestando su preocupación y sensibilizando a la gente para que entienda la importancia de colaborar y de donar. ¿Estamos criticando la acción de Miami-Dade? Claro que no. Es justa, es correcta, es consecuente. Lo que pedimos es ser consecuente con los hermanos haitianos. Y de igual forma movilizarnos para que Haití finalmente no sucumba producto de la miseria y producto del desastre a que está sometido después de este terremoto. No olvidemos que hace muy poco el presidente de Haití fue asesinado. Por tanto, Haití ya tenía una crisis política muy severa. Se le suma ahora esta crisis humanitaria, que no es nueva, porque ellos no bien superaron la crisis del 2010. Todavía habían personas viviendo en carpas, o hay personas viviendo en carpas en Haití desde el 2010. Entonces, es tiempo de que dejemos la hipocresía y finalmente seamos solidarios con Haití con hechos, con hechos.
y que las cadenas internacionales y la gente que le encanta hacer alaracas pase de los dichos y las buenas intenciones, en el caso de los hermanos haitianos, a los hechos. Creemos que es el momento de que nos manifestemos a favor de los hermanos haitianos. Y le tenemos una propuesta a Naciones Unidas, que puedan ellos tomar en cuenta, de suerte que, lo vamos a poner en pantalla ahora, de suerte que avancemos en términos concretos para la recuperación del hermano pueblo haitiano. Nosotros estamos proponiendo como programa y como medio un plan de recuperación basado en 4 ejes fundamentales. 4 ejes fundamentales. 1. Abordar el centro de la crisis humanitaria real y concreta que tiene Haití, aumentando los recursos para evitar el desplazamiento sin control a la parte este de la isla, que es la República Dominicana. ¿Y esto por qué? Porque si se da una avalancha sin control del oeste hacia el este, de Haití hacia República Dominicana, no solamente se va a complicar la crisis humanitaria, sino que se va a colapsar la isla completa. Los hermanos haitianos requieren una respuesta ya, y en esa dirección creemos que hay que crear un centro de crisis humanitaria que aborde el problema, pero es ahora, y que busque los medios para aumentar los recursos y así para asistir a los hermanos haitianos en crisis y así evitar un colapso de toda la isla. 2. Incorporar equipos humanitarios especializados en el rescate de personas frente a un terremoto como este. Hemos visto a muy pocos países, incluso países vecinos nuestros, ayudar en el proceso de rescate de los hermanos haitianos que aún se mantienen sepultados. Y nos llama la atención, porque en el caso de Miami, y lo queremos repetir porque todos lo recuerdan, llegaron rescatistas de todas partes del mundo, de Japón, de Alemania, que está muy bien. Lo que queremos es que ese esfuerzo se aplique para Haití y que todos estos rescatistas y estos cuerpos especializados a nivel universal vayan a darle una mano a los hermanos haitianos ahora para evitar que sigan apareciendo, si hay personas vivas aún sepultadas, pues puedan ser rescatadas porque se lo merecen y puedan recuperar su vida poco a poco. En ese sentido planteamos incorporar equipos humanitarios especializados en rescatar personas, sobre todo en terremotos como el que le acaba de pasar a Haití. Estamos planteando, como tercer punto, aumentar la cantidad de alimentos, medicamentos, equipos médicos, carpas, que reduzca el enorme dolor humano por el que atraviesa la República Hermana. Eso es ahora. Es urgente equiparnos y buscarlo y que el mundo entero, el mundo completo, sea solidario en los hechos y que nos armemos de carpas suficientes para que la gente en principio tenga donde dormir, tenga donde guarecerse de las aguas, del calor, Haití es bastante caliente, por cierto, tenga donde guarecerse, donde dormir con sus hijos temporalmente. Alimentos, medicamentos, hace falta de todo en Haití en este momento. Entonces creemos que hay que presionar para que se aumente la cantidad de alimentos, medicamentos y equipos médicos, carpas, camas, que permita que los que se van rescatando y se van, digamos, reubicando, tengan un lugar para poder estar mientras se busca una salida definitiva a toda esta crisis. El cuarto punto, darse un plan de reconstrucción de la infraestructura haitiana y que el mismo cuente con el apoyo serio de los organismos internacionales con credenciales para hacer este trabajo. El proceso de rescate urgente, con lo que hemos dicho en los 3 puntos anteriores, debe tener seguimiento después de. Y a nuestro juicio, esto debe ser un serio plan de reconstrucción de la infraestructura haitiana. Todavía el Palacio
presidencial de Haití, que se derrumbó en el 2010, está sin rehacer, para poner un solo ejemplo. Pero las casas de los trabajadores y de la gente común todavía siguen en el piso. Hay que darse un serio plan de reconstrucción que permita que los hermanos haitianos recuperen su dignidad, teniendo un lugar digno donde permanecer de manera, perdonen la cacofonía, de manera permanente. Pienso que hay que construir un equipo de trabajo, reunir un equipo de trabajo de técnicos serios, calificados, que se planteen un desarrollo de Haití, digamos, en un decenio. ¿Y por qué en un decenio? Porque eso permite que en 10 años se dé un plan a largo plazo, ese equipo de trabajo, concreto, técnico, que viabilice soluciones duraderas, soluciones a largo plazo. Y pienso que ese equipo de trabajo debe estar constituido, repito, técnicos, venidos de organismos internacionales, de Naciones Unidas, etcétera, pero a la par, coordinado con el gobierno haitiano, no por encima del gobierno como una infraestructura, como si fuera un fideicomiso, no, a la par con el gobierno haitiano, que permita, primero, legitimidad al proceso y segundo, garantías de que el dinero se va a invertir en lo que se prometió, en lo que se debe invertir. Y finalmente, que la cooperación internacional vaya a este equipo que estamos sugiriendo que se constituya, que vaya a este equipo, que no vaya al gobierno central en principio y que las ONGs haitianas o extranjeras que operan en Haití, que vayan a estar vinculados con este proceso, sean muy transparentes y haya un proceso claro de seguimiento para saber la calidad del gasto. Si nosotros como país, nosotros como sociedad, nosotros del exterior, no impulsamos una salida seria, los hermanos haitianos le queda 100 años más de miseria, 100 años más de pobreza, y eso sencillamente no es justo. Ya regresamos.